Retomemos el tema del río Santa Catarina y es de suma importancia este tema, porque el río Santa Catarina no es nada más del Monterrey, ni de la zona metropolitana de Monterrey por donde hace un paso. Es un claro ejemplo de la crisis ambiental que estamos teniendo y que no tenemos planes secundarios, no tenemos planes de amortiguamiento, no tenemos ni pulmones verdes, no tenemos planes de emergencia como debiéramos estar ahorita tratando de contrarrestar la contaminación, el aire sucio y demás que hay aquí ya sobre esta zona metropolitana y que nos ha llevado a ser la ciudad más contaminada de la República Mexicana, cuando menos la del aire más sucio. Para hablar sobre este tema, Fernando Gutiérrez Moreno, exsecretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León, con nosotros esta tarde. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Mario. Un gusto en saludarte a ti y al auditorio. Fernando, gracias por estar con nosotros y por el tiempo. Hoy, Fernando Gutiérrez escribe un artículo editorial en el periódico El Norte de Grupo Reforma, titulado Río Vivo o Canal de Estiaje. ¿A qué te refieres con esta comparación en términos generales, Fernando? Es que hay dos formas en las que se puede ver el tema del río Santa Catarina. Una zona de desagüe, nada más en donde se vayan las aguas de lluvia, o un ecosistema vivo que de pronto redunde en un orgullo de nuestra metrópoli, como es el río La Silla o el río Pesquería, ser una parte importante con un ecosistema en lo que sería pues prácticamente una fauna, una flora importante que hemos visto en la metrópoli. Siempre ha habido este debate, incluso al paso del huracán Alex. Tú estabas al frente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el gobierno de Rodrigo Medina. Tuvieron que trabajar muchísimo y le invertimos porque la lana era de nosotros, muchísimos millones de pesos en desasolvar el río Santa Catarina. ¿Qué diferencia hay entre lo que se hizo en aquel entonces y lo que está haciendo la Comisión Nacional del Agua desde este fin de semana? En la parte de desasolve es que después de que vino el huracán Alex una de las cosas que nos falta es no perder la memoria. El huracán Alex nos dejó datos importantes para entender la dinámica hídrica de nuestra zona metropolitana, de nuestro estado. Una de las cosas que nos dejó muy claro es que por ese caudal que vimos lleno de lado a lado del río Santa Catarina, pasaron 3.000 metros cúbicos por segundo, 3.023 metros cúbicos por segundo, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora, una velocidad muy grande. A diferencia de en el Gilberto pasó mucho más agua por ahí, pasaron 4.800 metros cúbicos por segundo. En el Alex tuvimos el efecto positivo de la presa Rompepicos. Entonces, una de las lecciones que nos está dejando es que aunque crezcamos la capacidad de conducción del río Santa Catarina, nuestras acciones tienen que estar en la cuenca alta, que son esos 2.000 kilómetros cuadrados que nos nutren de agua. Vamos, el río Santa Catarina regularmente trae muy poca agua. Cuando hay lluvia en la sierra es cuando llega un tercio viene directamente de la Rompepicos, otro tercio del arroyo El Obispo, eso fue lo que ocurrió en el Alex, y otro tercio viene del 50% de la cuenca alta, que no está cubierta por ninguna presa Rompepicos. Entonces, las acciones que hacer, que son mucho más integrales, no son soluciones al final del tubo, como diciendo, pues vamos a resolver al final. Se hizo el desasolve, tuvimos 5.000 metros cúbicos por segundo de capacidad hidráulica de transmisión a lo largo del río, y se tomó una decisión consensuada, que a lo mejor olvidamos, pero fue el Consejo de Reconstrucción, que lo presidía el gobernador Medina, y había un presidente ejecutivo, creo que era Carlos Salazar Lomelí. Una de las cosas que se veía era que dejar al río ser río. Y empezó a surgir la fauna, la flora, empezamos a ver aves, empezó a haber una riqueza biótica, y esta parte pues, es algo que tenemos que preservar. Eso es la gran diferencia que tenemos, y el aprendizaje lo tenemos que dejar muy claro. Fernando, el argumento de la Comisión Nacional del Agua del gobierno federal es el mismo argumento de polémica, de debate que se ha armado sobre el mismo río. Este tema ya lo hemos discutido muchísimos años, cada vez en cuando.
Conagua dice, es que si no retiro los árboles y la maleza y todo lo demás, se viene una tormenta, se viene la corriente de agua, se hacen represas y se inunda la ciudad de Monterrey. Hombre, bueno, hasta un video un render de video tenían presentado de cómo nos íbamos a ir inundando en la ciudad de Monterrey en caso de un huracán o una tormenta. Aprovecho para comentar que ese render es un render que nosotros hicimos en el 2012. Es un render que hizo la administración 2009-2015, y lo que mostraba ese video es un modelaje matemático de una influente, no sé, 3 veces o 5 veces más grande que el Alex, que no lo hemos tenido, y donde se veía muy claramente que lo que teníamos que hacer eran acciones en la cuenca alta. Ese era el propósito de ese video. No era decir, hay que quitar la vegetación. Eso lo tengo clarísimo como tal. Porque a final de cuentas, en este momento, Mario, lo que conviene decir es que la capacidad hidráulica del río Santa Catarina, hoy por hoy, aún con vegetación, es alrededor o superior a 4,000 metros cúbicos por segundo. Esto es mucho más de lo que tuvimos en el huracán Alex, sin que hubiera grandes problemas. Ahora, sí hay que hacer un cuidado de esta zona, porque hay especies que son invasoras, hay mucho tira de escombro, hay basureros, entonces todo eso sí hay que eliminarlo, pero hay que respetar la vida que ya tiene ese ecosistema, que no es un drenaje. Por eso el título era, ¿cómo lo quieres ver? ¿Como un canal recubierto? Como están muchos canales que tenemos en la zona metropolitana que causan luego muchos problemas, ¿o lo quieres ver como un ecosistema vivo en donde la naturaleza cuida que nos dé servicios ambientales, como esto que mencionamos de calidad del aire, de captura de carbono para el cambio climático, pero también una riqueza biótica? O sea, esto es algo que conviene decirlo muy claramente. Hay lecciones aprendidas y tenemos que recordarlas. En el editorial que escribe Fernando Gutiérrez Moreno, hoy en el periódico El Norte, Grupo Reforma, Río Vivo o Canal de Estiaje, aquí lo tienen ustedes en pantalla, aparte de este artículo. He estado revisando algunas de tus argumentos, Fernando, por lo que trato yo de deducir de tu editorial es, no tiene que ser todo una solución dramática a decir, si se va a inundar Monterrey, entonces vamos a arrasar con el río, vamos a escarbarle, vamos a tumbar todos los árboles, sino ¿por qué no nos adelantamos? Una de esas opciones fue, por ejemplo, la presa Rompepicos. Entonces, lo que tú me refieres es prevenir que no se lleguen a dar esas corrientes de agua en el río Santa Catarina. Claro, o sea, a final de cuentas lo que llega al río Santa Catarina es suma de muchas cuencas y de muchos influentes de agua. Te digo, el 50% de la cuenca alta está cubierta con la presa Rompepico, pero el otro 50% no está cubierto. De hecho, cuando se hizo el programa de reconstrucción, que me tocó estar trabajando en el gobierno del estado, se planteó claramente la necesidad de hacer pequeñas presas filtrantes que le quiten velocidad al agua en las montañas, en la cuenca alta, y que sirvan para infiltrar y renutrir nuestros mantos freáticos, que ahora están muy abatidos. Claro. Pero nos hemos olvidado de que la montaña es nuestra fábrica de agua y que tenemos que cuidarla, y también es nuestra fábrica de seguridad para que no llegue una avenida como ocurría en lugares, sino dosificada. Lo que se busca con esas intervenciones en la cuenca alta es tener pequeñas intervenciones, pequeñas presas o una gran presa Rompepicos secundaria para cubrir el otro, pero también que de cierta manera lo que tienen que hacer es hacer que el tiempo de concentración de todo el agua que viene de todas las cañadas de las montañas se tarde en llegar de una sola forma, sino que sea más dosificado. Esa es la única forma preventiva que es compatible con la vida de un río, que debe ser nuestro orgullo. El río Santa Catarina no es una calamidad ni es una cicatriz en la metrópoli, en la cara de la metrópoli. El río Santa Catarina es un ecosistema vivo del cual nos está dando muchísimos servicios ambientales. En la editorial menciono que después de tener durante el desasolve de esos millones de toneladas que se movieron para darle una capacidad de 5,000 metros cúbicos por segundo al río Santa Catarina, una de las cosas que ocurrió que ese año tuvimos 318 días de mala calidad del aire.
Esa mala calidad del aire era propiamente porque teníamos un río desprovisto y era como una fuente de área completo que estábamos teniendo ahí. A raíz de que empezó a surgir vegetación en el río, los índices de contaminación de PM10 empezaron a decrecer y ahí están los datos, son públicos. Prácticamente fue un 35% de mejora en la calidad del aire a raíz de muchas acciones, pero entre ellas el que el río Santa Catarina no era una fuente de área, porque ahí estaban las canchas, tú te recordarás, y a los lados ahí había Constitución y Morones Prieto, vehículos que el polvo que se depositaba en esa avenida Sí. se resuspendía por el movimiento de las llantas. Era un ciclo de nunca acabar. Pues aquí están las imágenes en pocas horas lo que arrasaron la gente de la Comisión Nacional del Agua sobre el río Santa Catarina y pues no fue una deforestación selectiva como habían dicho, Fernando. No, fue prácticamente algo, pues allí desprovisto con maquinaria pesada. No se puede hacer deforestación selectiva, porque sí hay especies invasoras, sí hay que quitar escombros, sí hay que quitar basura, pero no la riqueza biótica que tenemos ahí. Ahora, algo que ocurrió y que lo vimos en varias tormentas posteriores al Alex, estuvo Hanna, estuvo Ferran, estuvo Emily, y vimos cómo la velocidad en algunos puntos críticos del río eran menores. El Alex hizo mucho daño porque el arroyo del Obispo está totalmente cubierto, es prácticamente un canalón en unas partes muy importantes y llegó un río, 1,100 metros cúbicos por segundo llegaron en el Alex a través del arroyo del Obispo, que acabó con el vado de Santa Bárbara y acabó con partes de casas y colonias ahí por la zona del Valle del Seminario. Entonces, hay que recordar que la naturaleza tiene memoria y que es sabia. Ese río no es un canal, no es es algo que tenemos que rescatar, que fueron los aprendizajes que nos dejó el huracán, que nos embatió en el 2010, pero que a 13 años no podemos haber perdido la memoria tan rápido. Muy bien, entonces no es un canal de estiaje, es un río vivo y como mencionas en tu editorial, dejemos al río ser río. Ese es el ruego, la petición, y seguramente habrá visiones encontradas, pero para eso está la ciencia. En esto se puede hacer modelaje matemático. Los datos que yo te doy, esos de 4,200 metros cúbicos que tiene actualmente el río, que es mucho más de los 3,000 metros cúbicos que tuvimos en el Alex, es resultado de un modelaje matemático donde se miden rugosidades, cómo se abate la vegetación, porque se acama, o sea, la maleza, y el suelo es importante. Gran parte de los problemas que tenemos de contaminación es por un mal manejo de suelos. Fernando Gutiérrez Moreno, gracias por darnos tu lado y punto de vista sobre esto y sobre todo basado en la experiencia que tuviste tú al frente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León y por compartirnos estas precisiones que haces hoy en el periódico El Norte en tu editorial que se publica hoy en la página 6, Río Vivo o Canal de Estiaje. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, Fernando Gutiérrez Moreno.